Para dimensionar verdaderamente la colosal hazaña que supuso la alimentación del Imperio Romano, es imperativo despojarse de la visión romántica de granjas bucólicas y comprender primero la monstruosidad demográfica que representaba la ciudad de Roma en su apogeo. Una urbe hipertrofiada de más de 1 millón de almas hacinadas en un laberinto de mármol y miseria que funcionaba como un organismo parasitario insaciable, devorando recursos a una escala que desafiaba cualquier precedente histórico y que no volvería a verse en el mundo occidental hasta la Londres de la Revolución Industrial. Esta concentración humana masiva generó una crisis logística permanente que convirtió el suministro de grano no en un asunto comercial, sino en la columna vertebral de la seguridad nacional y la supervivencia política de los emperadores. El trigo no era simplemente alimento, era la moneda de cambio definitiva para comprar la paz social en una ciudad donde el panem et circenses, pan y circo, era la única barrera que frenaba a una plebe volátil capaz de derrocar dinastías si los estómagos rugían más fuerte que los discursos en el Senado. Ante esta amenaza existencial, el Estado romano tuvo que diseñar la cura annonae, una burocracia titánica y despiadada encargada de orquestar la importación anual de cientos de miles de toneladas de cereales, transformando el mar Mediterráneo en una autopista unidireccional donde flotas enteras de cargueros masivos, los naves onerariae, desafiaban tormentas y piratas para transportar la cosecha vital desde las fértiles costas del norte de África y sobre todo desde Egipto, la joya agrícola de la corona, hacia los puertos de Ostia y Puteoli. Así, la agricultura dejó de ser una práctica local para convertirse en un arma geopolítica de dominación absoluta, donde el emperador debía mantener un control férreo sobre los gobernadores de estas provincias granero, pues cualquiera que controlase el flujo del Nilo tenía, en la práctica, la capacidad de estrangular lentamente a la capital del mundo hasta someterla por inanición, demostrando que la verdadera fuerza de Roma no residía en el acero de sus legiones, sino en la fragilidad de su cadena de suministro alimentario. Mientras la metrópolis exigía un tributo incesante de calorías, el paisaje rural de Italia y las provincias experimentaba una metamorfosis brutal que aniquiló el antiguo ideal republicano del pequeño granjero soldado para dar paso a la primera agricultura industrializada de la historia. El sistema de las villas y los inmensos latifundios, estas vastas extensiones de tierra, propiedad de la élite senatorial y la clase ecuestre, dejaron de funcionar como granjas familiares de subsistencia para convertirse en auténticas fábricas al aire libre, dedicadas al monocultivo intensivo y a la maximización despiadada de beneficios, gestionadas con una frialdad administrativa que helaría la sangre a un observador moderno. El motor de combustión de esta revolución agraria no fue tecnológico, sino humano. La economía rural romana se cimentó sobre la espalda de millones de esclavos, catalogados cínicamente por los agrónomos de la época, como barrón, como instrumentum vocale, herramientas que hablan, meros engranajes biológicos en una cadena de producción diseñada para extraer hasta la última gota de aceite, vino y grano de la tierra. En estas factorías agrícolas, la gestión se profesionalizó hasta niveles científicos bajo la supervisión de capataces o vilicus, quienes aplicaban manuales técnicos precisos sobre rotación de cultivos, injertos y gestión de ganado, no por amor a la naturaleza, sino para asegurar que el flujo de exportación hacia los mercados urbanos nunca se detuviera. Este proceso de concentración de tierras desplazó violentamente a la población rural libre, empujándola hacia las ciudades y creando un círculo vicioso. Cuanto más crecían los latifundios esclavistas, más campesinos desposeídos huían a Roma,
aumentando la boca que el imperio debía alimentar y forzando a la maquinaria agrícola a girar aún más rápido, consolidando un modelo económico depredador donde la riqueza de unos pocos se construía sobre la desposesión sistemática y la explotación industrial de la tierra y el hombre. Más allá de la brutalidad del látigo y la inmensidad de los latifundios, el verdadero milagro que permitió a Roma desafiar los límites maltusianos de la antigüedad residía en una sofisticación tecnológica y científica a menudo subestimada. Una revolución verde, antigua, codificada en tratados enciclopédicos por agrónomos eruditos como Columela, Catón y Varrón, quienes elevaron la agricultura de una práctica tradicional a una ciencia de precisión obsesiva. Los romanos no se limitaron a sembrar y rezar a seres. Implementaron sistemas de rotación de cultivos sumamente avanzados para su tiempo, como la rotación trienal y el barbecho sistemático, y comprendieron empíricamente, siglos antes del descubrimiento de la química moderna, que alternar cereales con leguminosas no solo diversificaba la dieta, sino que, de alguna manera mágica para ellos, curaba y regeneraba la fertilidad de la tierra agotada, actuando como fertilizantes naturales de nitrógeno. A esta gestión biológica se sumó un despliegue de ingeniería hidráulica sin parangón, donde los mismos arquitectos que levantaban acueductos para las termas urbanas diseñaban complejos sistemas de irrigación, presas y canales de drenaje capaces de convertir desiertos norteafricanos y pantanos italianos en vergeles productivos, domando la naturaleza con una arrogancia técnica que permitía cosechas estables incluso en años de sequía. Y para procesar esta producción, desarrollaron tecnología mecánica de vanguardia, desde prensas de tornillo gigantescas para el vino y el aceite que industrializaron el procesamiento de la aceituna y la uva, hasta la invención de máquinas sorprendentes como el bayus, una segadora mecánica empujada por bueyes utilizada en las vastas llanuras de la Galia, demostrando que el imperio no solo se expandía con la espada, sino con una incesante innovación tecnológica aplicada al campo que buscaba maximizar el rendimiento de cada semilla plantada con una eficiencia matemática. Una vez cosechado el grano y prensado el aceite, el imperio se enfrentaba al desafío logístico más formidable de la antigüedad: trasladar estas montañas de mercancías a través de un mar traicionero antes de que la capital colapsara. Una operación que requería la movilización de la flota mercante más grande que el mundo vería en milenios. El Mediterráneo se transformaba estacionalmente en una autopista frenética donde miles de naves onerariae, gigantescos cargueros de madera de casco panzudo, capaces de transportar hasta 300 o 500 toneladas, surcaban las rutas desde Alejandría y Cartago en una carrera contra el tiempo y los elementos, desafiando a los piratas y, peor aún, al temido invierno o mare clausum, periodo en el que la navegación se detenía y Roma contenía el aliento rezando para que los graneros estuvieran llenos. Esta cadena de suministro era tan vital que el Estado concedía privilegios fiscales e inmunidades a los naviculari y armadores privados para incentivarles a arriesgar sus vidas y fortunas en estas travesías, creando una simbiosis público-privada sin precedentes. Al llegar a la península itálica, el espectáculo era aún más asombroso. Los puertos de Puteoli y, más tarde, el colosal complejo artificial de Portus en Ostia, construido por Claudio y ampliado por Trajano con una ingeniería hexagonal perfecta, funcionaban como los pulmones de Roma, donde un ejército de estibadores, buzos, escribas y funcionarios descargaba frenéticamente millones de ánforas y sacos día y noche. La escala de este consumo dejó una cicatriz física que aún hoy podemos ver: el Monte Testaxio, una colina artificial de 35 metros de altura, formada exclusivamente por los fragmentos de más de 50 millones de ánforas de aceite de oliva importadas principalmente de la Bética,
en Hispania, que fueron desechadas tras un solo uso, un monumento arqueológico mudo pero aplastante que atestigua una cadena de suministro globalizada, voraz y perfectamente engrasada que convirtió el acto de comer en una operación de Estado de proporciones bíblicas. Finalmente, la ironía suprema y trágica de este titánico edificio logístico fue que su propia complejidad e interdependencia se convirtieron en el talón de Aquiles que precipitó el fin de la civilización clásica. Cuando los engranajes de la cura Anonae comenzaron a oxidarse por la corrupción burocrática y las fronteras imperiales se volvieron porosas ante la presión migratoria, el sistema colapsó con un efecto dominó catastrófico. El verdadero golpe mortal para el Imperio de Occidente no fue el saqueo de Roma por los visigodos en el 410, sino la conquista vándala de Cartago y el norte de África unas décadas después, un evento geopolítico que cortó de tajo la arteria yugular del suministro de grano y condenó a la ciudad eterna a una atrofia demográfica inmediata y brutal, reduciendo su población de 1 millón de emperadores y plebeyos a una sombra fantasmal de apenas 50.000 almas que sobrevivían rebuscando entre las ruinas de mármol, demostrando dolorosamente que, sin la globalización forzada del trigo, la urbe imperial era una entidad biológicamente insostenible destinada a desaparecer. Sin embargo, aunque la estructura política se desmoronó y dio paso a la fragmentación feudal de la Edad Media, el imperio agrario romano dejó una huella genética indeleble y viva que aún hoy define la geografía física y cultural de Europa. Los prestigiosos viñedos de Burdeos, los olivares infinitos que cubren las colinas de Andalucía y los vastos campos de cereales de Francia no son accidentes de la naturaleza, sino herencias directas y persistentes de aquella planificación romana que terraformó el continente para siempre. Al final, la historia de cómo Roma alimentó su imperio nos deja una lección inquietante y eterna sobre la fragilidad inherente de las sociedades complejas. Por muy avanzados que sean nuestros ejércitos, nuestra arquitectura monumental o nuestras leyes, la civilización sigue siendo un castillo de naipes que descansa precariamente sobre los hombros cansados del agricultor, y estamos siempre, tanto hoy como hace 2000 años, a solo unas pocas cosechas fallidas o una ruptura en la cadena de suministro de ver cómo la gloria del mundo conocido se desvanece en el polvo de la historia.